Martes 15 de febrero de 2022, soy Paloma Barreto y sean bienvenidos a una nueva jornada informativa de JN Noticias. Estos son nuestros principales titulares. Miembros del Pleno del JN liderarán comisiones técnicas para optimizar labor de ente electoral. Hasta el 28 de febrero, órganos electorales centrales de partidos podrán solicitar casilla electrónica ante la OMP. Organización de Estados Americanos agradeció apoyo de organismos electorales peruanos y de otros países como observadores en comicios de Costa Rica. Con la finalidad de optimizar el rol del máximo ente electoral, los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, Marta Maich, Fabián Sanginés y Vicente Sánchez, lideran comisiones técnicas al interior del organismo. Veamos. Los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones se encuentran liderando comisiones técnicas al interior del organismo electoral para optimizar el rol constitucional del máximo ente, ello en favor del sistema democrático del país. Dichos grupos de trabajo fueron conformados a disposición del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas. Se creó la comisión presidida por la doctora Marta Maich Molina, miembro del Pleno, la cual está abocada a la realización de importantes eventos internacionales que permitan el intercambio de experiencias con otros organismos electorales. Por ello, viene trabajando para llevar a cabo encuentros binacionales con países de la región en el marco de las elecciones regionales y municipales 2022 y la Cumbre Internacional de Tribunales Electorales de América Latina. De otro lado, se conformó el grupo de trabajo que se encuentra bajo la supervisión del magistrado Fabián Sanginés Salazar, el cual busca potenciar la productividad de expedientes del Supremo Tribunal Electoral, a fin de proponer la implementación de una fórmula de ponderación de la carga procesal de expedientes jurisdiccionales que permitan establecer la prioridad de atención. Otra de las comisiones es la presidida por el magistrado Vicente Sánchez Villanueva, con la finalidad de efectuar propuestas normativas para la correcta ejecución de las elecciones primarias en próximos comicios, con lo cual se reafirma la voluntad del organismo electoral en favor de la realización de este proceso. La comisión cuenta con la participación de la OMP y el RENIEC. Cabe destacar que todas las comisiones mencionadas están integradas por funcionarios y servidores de las distintas unidades orgánicas del JN y que la conformación contó con informes favorables de Secretaría General y de la Dirección General de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la institución. De esta forma, los miembros del Pleno del JN, a la vez de cumplimiento de sus labores de impartición de justicia electoral, vienen desempeñando un rol protagónico en dichas comisiones, mostrando así su compromiso con la institución y el sistema democrático del país. Y en la siguiente nota se explica por qué es importante el principio de preclusión para cada etapa del proceso electoral. Alonso Encarnación, abogado de la Secretaría General del JN, recordó que en cada proceso electoral existen principios básicos que deben respetarse, como el de preclusión. Sí, tenemos la intangibilidad de la norma, primero, no se pueden modificar las normas en ese plazo antes señalado. Y bueno, el de preclusión está referido ya a cada etapa, ¿no? Si superamos una etapa, no podemos regresar a esta. Y esta preclusión también ha sido recogida en constante y reiterada y uniforme, además, sentencia vinculante del Tribunal Constitucional. Incluso en alguna sentencia el Tribunal ha dicho que, si bien es cierto, se puede advertir algún tipo de vulneración por la decisión que emitió el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, también es cierto que no se puede retrotraer la etapa electoral, no se puede restituir el derecho respecto a cada etapa electoral. Y claro, lo que busca esta preclusividad es, primero, cumplir con los plazos, no generar incertidumbre en la población, en el elector, de quiénes van a ser sus autoridades que van a participar en el proceso electoral, y generar pues un menor corto de tiempo en el cambio de gestión de la autoridad que culmina su mandato con la autoridad que ejerce, que ha ganado en las elecciones, en este caso en las elecciones municipales o regionales. El proceso electoral es una serie continua y concatenada de actos que precluyen, es decir, que tienen un inicio y un final, y se caracteriza por sus etapas marcadas y plazos perentorios e improrrogables.
Como se conoce, los hitos del cronograma marcan las etapas del proceso electoral y las actividades en las que intervienen las organizaciones políticas y los organismos del sistema electoral, y es de utilidad para los actores electorales y la ciudadanía en general. En el contexto del proceso electoral en marcha, el JNE alista una serie de herramientas tecnológicas aplicando los criterios del gobierno digital que se implementa en el país. Veamos. El responsable de proyectos y tecnología del JNE, Uber Barreto Loyola, anunció que el JNE viene preparando una serie de herramientas tecnológicas para ser utilizadas en las elecciones regionales y municipales. Es así que destacó la importancia del uso de la plataforma electoral. La plataforma electoral es la herramienta que podemos decir que por defecto utilizamos nosotros para poder difundir todo tipo de información correspondiente a un proceso electoral. En la plataforma electoral van a poder encontrar expedientes, actuados de esos expedientes, resoluciones, las hojas de vida de los candidatos, las listas de los candidatos, en cada uno de los 3 niveles de entidades del Estado para las cuales se van a elegir en estas elecciones regionales y municipales, ¿no? Llamamos gobiernos regionales, gobiernos locales, provinciales y distritales. Entonces, la plataforma electoral es la herramienta a través de cual el Jurado Nacional de Elecciones y sus jurados electorales especiales difunden absolutamente toda la información como un acto de transparencia, ¿no? Todo lo que se ejecuta en nuestros sistemas internos, en el acto se visualizan en la plataforma electoral. Anunció además la creación de la herramienta Declara Internas, que es una novedad para el proceso de elecciones internas de las organizaciones políticas. Se están creando otras herramientas digitales, como por ejemplo el Declara Internas, Sistema de Información Declara Internas, ¿no? Que está orientado específicamente para atender las elecciones internas que por ley se deben ejecutar en estas elecciones regionales y municipales 2022. ¿No? Entonces, en el sistema, por ejemplo, Declara Internas, se registran los candidatos, presentan sus listas ante el órgano electoral y esas listas son las que ingresan a una contienda electoral interna dentro de la organización política y de ahí debe salir un ganador. En el marco de la organización de las elecciones internas, los presidentes de los órganos electorales centrales deben contar con una casilla electrónica para comunicarse con la OMPE. El plazo máximo para solicitar su creación es hasta el 28 de febrero. La OMPE recordó que los presidentes de los órganos electorales centrales deben mantener comunicación con la institución a través de sus casillas electrónicas. En caso de no contar con la casilla electrónica, los presidentes de los órganos electorales deben presentar la solicitud antes del 28 de febrero en mesa de partes virtual externa o mesa de partes presencial. La entidad electoral informa que a la fecha se asignaron 138 de las 170 casillas electrónicas disponibles a los presidentes de dichos órganos. El órgano electoral central es de carácter permanente y autónomo respecto de los demás órganos internos de la organización política. Está integrado por un mínimo de 3 miembros titulares y 3 suplentes. Según el reglamento que la OMPE promulgó para las elecciones internas, se coordinará la organización y ejecución de las elecciones internas solo con el presidente del órgano electoral de las organizaciones políticas que se encuentren inscritas o hayan solicitado su inscripción en el ROP como máximo hasta el 5 de enero. En la siguiente nota conozca qué es el principio de neutralidad y por qué es importante su aplicación para cada proceso electoral. El reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral del JNE define la neutralidad como el deber esencial de toda autoridad pública, funcionario o servidor público, independientemente de su régimen laboral, para actuar con imparcialidad política en el ejercicio de sus funciones en el marco de un proceso electoral. Es decir, este principio prohíbe que se practiquen actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a determinado partido político o candidato. ¿A quiénes se les exige el cumplimiento del principio de neutralidad? A toda persona que ejerza un cargo en la administración pública,
que participe o no del proceso electoral. El JNE, a través de los jurados electorales especiales, es el encargado de velar por el cumplimiento de la neutralidad y sancionar a quienes no respeten este principio, que entra en vigencia desde el día de la convocatoria de elecciones hasta el día del sufragio. La neutralidad es una garantía que permite que los procesos electorales se desarrollen sin interferencias ni presiones, a fin de permitir que los ciudadanos expresen sus preferencias electorales de forma auténtica, espontánea y libre. En la siguiente nota conozca las competencias de fiscalización del JNE en el marco de las elecciones internas de las organizaciones políticas. El JNE, a través de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales, fiscalizará las elecciones internas en relación a la jornada electoral, desarrollando sus funciones en el marco de las competencias contempladas en la Constitución Política del Perú, lo establecido en la Ley Orgánica de Elecciones y el Reglamento sobre las competencias del JNE en las elecciones internas para las elecciones regionales y municipales 2022. En ese sentido, la información que requiere el máximo ente electoral antes, durante y después de la jornada electoral debe ser proporcionada por las organizaciones políticas a la Dirección de Fiscalización para el cumplimiento de sus funciones. Asimismo, los fiscalizadores podrán constituirse a la localidad que corresponda a fin de levantar la información pertinente. Finalmente, la Dirección de Fiscalización y Procesos Electorales remitirá a la Secretaría General del JNE un informe sobre la labor de fiscalización electoral en las elecciones internas, cuya copia será puesta en conocimiento de los jurados electorales especiales en su oportunidad. Esta mañana nos acompaña el señor Álvaro Alayo, analista de fiscalización del JNE, con quien vamos a analizar el trabajo de verificación que realiza la Dirección Nacional de Fiscalización al padrón electoral de estas elecciones subnacionales. Muy buenos días, señor Alayo, bienvenido. Muy buenos días. Señor Alayo, el 4 de febrero, recordamos todos, el RENIEC entregó al JNE el padrón electoral preliminar de estas elecciones. Pero antes de esta actividad hubo todo un procedimiento previo que vinieron haciendo ambos entes electorales, el RENIEC y el JNE. Entonces, por favor, detállenos aquí cuáles fueron esos procedimientos desarrollados respecto del padrón electoral desde el cierre que fue el 2 de octubre del año pasado. Son varias actividades las que se desarrollan. Luego del cierre del padrón, que como usted bien indica fue el 2 de octubre del año pasado, RENIEC nos remitió la lista de padrón inicial. Sobre esa lista de padrón inicial nosotros hemos venido realizando labores de constatación domiciliaria y ya esta salida que se está realizando actualmente es la tercera fase. Esta consiste en verificar los datos de los ciudadanos y en verificar también su residencia habitual. Es decir, que lo que se tiene registrado, la dirección que tienen registrados ellos en el RENIEC, sea fidedigna, ¿no? Entonces, ustedes reciben, el JNE recibe el padrón electoral inicial y a partir de ello inicia una verificación domiciliaria. Háblenos del padrón electoral. ¿Qué características reúne? Para conocerlo mucho mejor. El padrón electoral contiene los datos de los ciudadanos mayores de edad y que tienen ejercicio, digamos, activo en cuanto a su derecho electoral. Contiene, bueno, la foto de los ciudadanos, contiene la huella dactilar, la imagen de la huella dactilar, los nombres, apellidos, el ubigeo de residencia, que es muy importante porque eso nos indica en qué distrito van a votar. Recordemos que en esta elección municipal sí las personas tienen obligatoriamente que votar en el sitio en el que residen, ¿no? A diferencia de la elección anterior en que pudo haber votado en otro distrito, me refiero a las elecciones generales, por cuestiones de acercamiento al local de votación, ¿no? En esta oportunidad sí todos tienen que votar en el distrito en el que residen. Y esas son las características principales que contiene el padrón electoral.
Ahora, ¿cuál sería el balance que usted da al trabajo de verificación domiciliaria, como muy bien lo mencionó previamente, luego que recibieron el padrón inicial y trabajaron, si mal no recuerdo, entre noviembre y diciembre? Usted puede precisarnos mucho mejor, señor Layo. Sí, a ver, tuvimos hasta el momento, tenemos tres salidas, la llamamos así, ¿no? Tres fases. Una primera fase fue a inicios de noviembre, una segunda fase ya con la lista de padrón inicial, se realizó a fines también de noviembre e inicios de diciembre. Ahí se visitaron 53 distritos para un total de aproximadamente 12.000 ciudadanos, ¿no? En esta tercera fase se está visitando 54 distritos para aproximadamente 13.000 ciudadanos también, ¿no? Ahora, los distritos que se seleccionan en los que se va a realizar esta labor no es una muestra estadística, no son datos exactos y se selecciona en base a un análisis de cambios inusuales de residencia hacia esos distritos. Cuando vemos que, digamos, el comportamiento normal de un distrito es que tenga aproximadamente 50 cambios domiciliarios y vemos que hay una explosión en algún momento, eso ya a nosotros nos enciende cierta alerta y hacemos un análisis de repente un poco más profundo. Si vemos, por ejemplo, que en ese distrito que normalmente tiene 50 cambios domiciliarios, vemos que en algún momento disparó a 200, entonces ya nosotros, como digo, preparamos un análisis un poco más profundo y entonces esos distritos son seleccionados para poder realizar las labores de constatación domiciliaria. ¿Cuántos fiscalizadores fue necesario o es necesario para un trabajo como este, ¿no? Nos encontramos en una elección subnacional, hay que verificar domicilios, como usted muy bien lo dice, y es parte del trabajo de fiscalización. También le pregunto si se pudieron advertir la presencia de electores golondrinos, ¿no? Sí, bueno, el término correcto es transhumancia electoral, ¿no? Precisamente cuando me refiero a estos cambios inusuales, nos dan ciertos indicios de que ha habido esta transhumancia electoral, ¿no? Y se han utilizado en esta oportunidad, para esta tercera fase, 120 fiscalizadores de campo que actualmente todavía están en los distritos, ¿no? Ya en el transcurso de esta semana, bueno, y inicios de la segunda ya deben estar retornando para entregar sus informes. Luego, con todo el material que ellos han podido recabar, nosotros los clasificamos, calificamos y luego los remitimos al RENIEC para que ellos ya hagan, bueno, de acuerdo a las atribuciones que la ley les confiere, hagan también la depuración del padrón para así tener un padrón mucho más fidedigno, real y pueda ser aprobado por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Señora Layo, ¿se tiene un porcentaje de estos casos de transhumancia electoral? Sí, no los tengo a la mano en este momento, pero aproximadamente en la segunda fase que se envió de 12.000 ciudadanos aproximadamente, fueron 3.000 los que fueron remitidos al RENIEC. O sea, estamos hablando aproximadamente de un 40%, de un 25%, de un 25% aproximadamente. Muy bien, un 25%, muy bien usted. Sí, en los distritos que se ha visitado, ¿no? Hay distritos en los que se ha detectado mayor cantidad, hay distritos en los que no se ha detectado un gran número. Y bueno, eso es aproximadamente el porcentaje de casos que se han remitido al RENIEC. Señora Layo, hablemos de las normas actuales. ¿Se han establecido nuevos procedimientos en las verificaciones que realizan los fiscalizadores del JNE para tomar en cuenta? Los procedimientos son ya establecidos, no ha habido ninguna variación. Bueno, aparte, y esta es una labor también que
que siempre se ha realizado, aparte de las constataciones domiciliarias, se hace una visita a los registradores civiles, a los registros civiles, con la finalidad de poder recoger las actas de defunción de personas que hayan fallecido recientemente y puedan ellos también ser depurados del padrón electoral. Bien, señora Layo, tras la entrega del padrón preliminar por parte de RENIEC al JN, se inicia otra nueva etapa de verificación por parte de fiscalización del JN. Esta labor, ¿por cuánto tiempo tiene que durar? ¿Cuál es el plazo? ¿Y qué zonas visitarán? Si se puede saber por adelantado. Ya en esta, luego de que RENIEC ha entregado el padrón electoral preliminar, como usted dijo al inicio, se realiza un nuevo análisis de ameritarlo y de detectarse nuevos indicios inusuales de cambios domiciliarios. Se podría programar una nueva labor de fiscalización en campo, lo cual no ha ocurrido en los procesos recientes, ¿no? La probabilidad de que ocurra es baja. Luego de eso, el análisis se realiza, digamos, es un análisis en escritorio a través de consultas a bases de datos, cruces y verificación de los datos en sí de la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, verificamos que los DNI sean correctos, me refiero, por ejemplo, que sean de 8 dígitos, que los ubigeos en los que están registrados existan, que los nombres, que todos los electores o todos los ciudadanos tengan un apellido paterno, ¿no? Ese tipo de consistencia, ¿no? Consistencia en los datos. Y luego de pasado ese análisis, se comunica al RENIEC para que también haga la depuración del caso, ¿no? Y las correcciones que sean necesarias, ¿no? Entonces, luego de esa etapa, más de oficina que de campo. De ameritarlo, se realiza nuevamente un trabajo de campo. De no ameritarlo, entonces sí se trabaja nada más en escritorio y, bueno, a través de la tecnología también, ¿no? Y para esta etapa, ¿cuántos fiscalizadores en total estarían tanto en campo como en el trabajo de oficina, no? Claro, como le dije hace un momento, para esta tercera etapa que se viene realizando, se vienen trabajando con nosotros 120 fiscalizadores, aparte del personal, digamos, habitual ya de la oficina de fiscalización. Somos un equipo de aproximadamente 7 personas que nos realizamos toda esta labor de análisis, bueno, empezando por la dirección y continuando con el área técnica. Realizamos toda esta labor ya de uso de tecnología, claro, y comprobación a través de escritorio. Señora Layo, ya para ir cerrando el tema, le pediría por favor nos adelante cuándo podríamos ya tener el padrón electoral listo de estas elecciones regionales y municipales. ¿Qué es lo que falta según el cronograma electoral? Bueno, el cronograma electoral por ley lo indica, es bien claro. El padrón preliminar, como usted indicó, fue remitido el día 4 de febrero, ¿no? Después de eso, el padrón tiene 30 días, el jurado tiene 30 días para aprobarlo, ¿no? De no ser así, de no aprobarse, bueno, tiene que ser remitido al RENIEC para las correcciones que sean necesarias, y luego el RENIEC tiene que remitir nuevamente ya el padrón depurado, ¿no? Y sobre ese padrón depurado ya el jurado tendría que aprobarlo en el plazo, como le dije, de ley que ya existe, ¿no? Señora Layo, ha sido un gusto poder conversar con usted esta mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a usted, Kersi. Muy bien, Álvaro Layo es analista de fiscalización electoral de la Dirección Nacional de Fiscalización del JN, con él hemos hablado de la labor de verificación al padrón electoral de estas elecciones. Tras esta entrevista nosotros vamos a una pausa, ya volvemos.
vuelta para comentarles que la Unión Europea y el gobierno peruano pactan un acuerdo de 4 millones de euros destinados a la gobernanza del país. La cooperación vigente hasta el 2027 anuncia la participación de misiones de observación para los procesos electorales. En el marco de estas relaciones estrechas, hoy queremos reiterar nuestro compromiso de trabajar con el Perú juntos, como aliados, para enfrentar los desafíos globales. La Unión Europea destinará 4,3 millones de euros para trabajar en la gobernanza y Estado de Derecho en el Perú, considerada una de las 3 áreas prioritarias de cooperación en su programa indicativo multianual 2021-2027. Al respecto, el embajador del organismo, Gaspar Frontini, destacó que la Unión Europea tiene una alianza de larga data con el Perú y que este programa marca un paso en su cooperación. En esta área se prevén acciones para consolidar y apoyar la democracia, mejorar la gobernabilidad y luchar contra la corrupción, sobre todo como facilitador de programas de reforma. El programa indicativo multianual es uno de los más importantes fondos de la Unión Europea para proyectos y programas de cooperación. En la primera fase del plan, que cubre el periodo 2021-2024, se confirma la participación de las misiones de observación en los procesos electorales del Perú. También apoyaremos la implementación de las recomendaciones de las misiones de observación electoral de la Unión Europea, realizadas en el pasado y que podríamos tener a futuro. En esta área prioritaria, buscaremos además profundizar la cooperación y el trabajo conjunto entre la Unión Europea y el Perú. Las misiones de observación electoral se caracterizan por realizar un análisis integral del proceso electoral. Su informe final se comparte con el gobierno, sociedad civil, partidos políticos y organismos electorales, en el cual se brindan recomendaciones sobre posibles reformas para futuros procesos electorales del país. Por otro lado, la Unión Europea cubrirá proyectos y acciones en otras áreas como transición circular y ciudades sostenibles, y desarrollo humano e inclusión social, para lo cual se ha destinado un total de 57 millones de euros. El viceministro de Relaciones Exteriores destacó que la cooperación técnica internacional coadyuvará eficazmente a las políticas nacionales para fortalecer la gestión del Estado. Guardo por todo ello la convicción de que este marco de cooperación permitirá estrechar y ampliar aún más nuestras históricas relaciones sobre la base de principios y valores comunes, como son el respeto al Estado de Derecho y los derechos humanos y la defensa de la democracia. La jefe de misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos en Costa Rica agradeció al Perú por el apoyo en la recolección de información para llevar a cabo las elecciones en dicho país. Isabel de Sáenz Malo, jefa de la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos en Costa Rica, agradeció la amplia apertura del Tribunal Supremo de Elecciones de Perú, que facilitaron la recolección de información necesaria para llevar a cabo las elecciones en dicho país. La misión agradece la amplia apertura del Tribunal Supremo de Elecciones, del Gobierno de Costa Rica y de las distintas personas con las que se reunió durante su estadía en el país y que facilitaron la recolección de información necesaria para llevar a cabo nuestro trabajo. Asimismo, agradecemos a los gobiernos de Corea, Francia, Italia, Perú, República Dominicana, España y Estados Unidos por las contribuciones financieras que hicieron posible este despliegue. Muchísimas gracias. Como se recuerda, la jefa del RENIEC, Carmen Velarde Ncucli, participó como integrante de la misión de observación electoral de la Unión Interamericana de Organismos Electorales en las elecciones presidenciales y legislativas de Costa Rica 2022, donde sostuvo un conversatorio virtual con las candidaturas aspirantes a la presidencia. Asimismo, el jefe de la OMPE, Piero Corbeto, visitó el call center que el Tribunal Electoral de Costa Rica habilitó para que la ciudadanía pueda llamar ante cualquier duda o denuncia. Además, verificó el proceso de recepción de las valijas con las boletas electorales luego de finalizadas las elecciones y enviadas por la Junta Receptora de Votos.
La Organización de los Estados Americanos celebró sus 60 años de primera misión de observación electoral. La OEA fue fundada con el objetivo de lograr en sus estados miembros un orden de paz y justicia, fomentando su integridad territorial y su independencia. La Organización de los Estados Americanos cumplió 60 años desde que envió su primera misión de observación electoral en 1962. La OEA fue fundada para lograr en sus Estados miembros un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. Cabe resaltar que la misión de observación electoral de la OEA en Perú se ha mantenido en el terreno con el objetivo de dar seguimiento puntual a la etapa postelectoral y sostener diversas reuniones con autoridades electorales y de gobierno, así como con actores políticos relevantes. Como se sabe, la misión confía en que las autoridades electorales continuarán llevando a cabo el trabajo serio y profesional que han realizado hasta ahora. Asimismo, hace votos para que se den a todos los actores políticos las garantías necesarias de un proceso democrático, que se desahoguen con apego a derecho los recursos presentados y que, una vez concluida esta etapa, se reconozca y respete la voluntad popular. Todos los bebés que nazcan este año en hospitales de la red de salud del MINSA y eSalud obtendrán totalmente gratis su DNI, así lo señaló el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Además destacó que a la fecha más de 1 millón de personas naturales ya tienen firma digital. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil informó que los bebés que nazcan durante este año en los hospitales del Ministerio de Salud y en eSalud podrán obtener su primer documento de identidad gratuitamente. Asimismo, el RENIEC detalló que los menores de 0 a 16 años de edad que tramiten por primera vez su DNI en las oficinas registrales auxiliares del RENIEC ubicados en los hospitales del MINSA también podrán acceder a este beneficio obteniendo el DNI gratis. Pero conozca cuáles son los requisitos para acceder a dicho beneficio. Acta de nacimiento debe presentarse solo en el caso de no estar registrado en la base de datos del RENIEC. Una foto tamaño pasaporte a color en fondo blanco. DNI del declarante, ya sea del padre o de la madre. Si el bebé es menor de 8 meses, no es necesario que esté presente en el trámite. Por otro lado, la entidad registral señaló que actualmente 1.309.459 personas naturales cuentan con firma digital en el Perú, permitiéndoles usarla en documentos virtuales con el mismo valor legal. Cabe destacar que el uso de la firma digital garantiza ahorro de tiempo, seguridad y transparencia en diferentes trámites. La Contraloría nos informa sobre las acciones de control que ha realizado en diversas instituciones en Cajamarca y Apurímac. La Contraloría detectó un perjuicio económico en la Municipalidad Provincial de Jaén por casi 1 millón de soles, ocasionado durante la reconstrucción de un camino vecinal en el distrito de Sallique, en la región Cajamarca. Se ha identificado presunta responsabilidad penal y administrativa en 7 funcionarios. Se advirtió que la entidad otorgó conformidad y pago al contratista por kilómetros no recorridos según las partidas de transporte de material granular y transporte de material excedente. Los resultados del informe fueron notificados al alcalde de la Municipalidad Distrital de Sallique y al Procurador Público de la Contraloría General de la República para el inicio de las acciones legales y administrativas correspondientes a los 7 funcionarios comprendidos en los hechos materia de control. La Contraloría General detectó que la Dirección Regional de Salud de Apurímac adquirió 282 balones de oxígeno por más de 451.000 soles sin realizar un adecuado estudio de mercado. Además, se otorgó la buena pro a un proveedor que presentó una cotización fuera de plazo y no habría cumplido con acreditar las especificaciones técnicas, la entrega de la prueba hidrostática y el certificado de garantía. La Comisión de Control identificó que el certificado de inspección de lotes del cilindro de gas no especifica si contiene cromo o molibdeno. Asimismo, se calcula que el balón de oxígeno no tendría el volumen indicado en las bases. Pese a las deficiencias, la Dirección Regional de Salud otorgó la conformidad de bienes sin que el contratista haya entregado el certificado de garantía ni haber efectuado las pruebas operativas de 282 balones de oxígeno. El informe de control fue notificado al titular de la Dirección Regional de Salud de Apurímac con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.
La Escuela Nacional de Control abrió las inscripciones para la Maestría Nacional en Control Gubernamental, que cuenta con la certificación en gestión de calidad para organizaciones educativas. La planta docente está compuesta por destacados especialistas con una trayectoria forjada en control gubernamental, sector público y las organizaciones más importantes a nivel nacional e internacional. Las inscripciones para la maestría están abiertas hasta el 23 de febrero y las personas interesadas pueden enviar un correo electrónico a informes@enc.edu.pe. Esta mañana nos acompaña Mariela Villacorta, funcionaria de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor de Indecopi. Le hemos invitado porque queremos dar a conocer de qué trata la campaña de fiscalización de vuelta al cole con el Indecopi que inicia este año. Mariela, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Kerstin, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, el Indecopi, en el marco de sus funciones para supervisar los servicios educativos privados, como todos los años, inicia, al momento de la matrícula o incluso desde antes, desde fines de diciembre, de fines del año anterior e inicios de este año, el Indecopi se encarga de supervisar el cumplimiento de las obligaciones en materia de protección al consumidor que deben ser ejecutados por los centros educativos privados, ¿no? En el marco de esta campaña, también el Indecopi ha emitido una guía informativa que se llama Checa tu Cole y que tiene por finalidad brindar a los padres de familia información importante para que ellos puedan saber cuáles son los derechos que les asisten al momento de que, por ejemplo, como seguramente vamos a comentar ahora, hay algunos aspectos que están permitidos y otros no, y que precisamente deben ser tenidos en cuenta o tomados en cuenta al momento de saber en qué colegio matricular a sus hijos. Hablemos de cuántas instituciones privadas son las que serán fiscalizadas en este año, en este año que inician las clases. Sí, hay por encima de las 19.000, incluso hasta más instituciones educativas privadas. Sabemos que el aspecto o el ámbito del número de instituciones educativas privadas es bastante amplio. Pero sin embargo hay que tener en cuenta que el Indecopi pues no puede ir presencialmente a cada una de estas instituciones, pero lo que sí hace es también realizar la supervisión de manera remota. La supervisión no necesariamente se realiza yendo a la misma institución, incluso ahora, por ejemplo, estamos en tiempos todavía de pandemia, hay que guardar ciertos protocolos, pero sí se solicita a las instituciones educativas que nos brinden la información para poder verificar el cumplimiento de esas obligaciones, ¿no? Esta campaña o esta labor de fiscalización, como lo mencionaba, se realiza de manera conjunta también con el Ministerio de Educación, con la finalidad de que ambas entidades, pues, en el marco de sus competencias, puedan verificar el cumplimiento, por ejemplo, en lo que corresponde al Ministerio de Educación, de la infraestructura. Recordemos que este año ya, por las medidas que se han dictado, las clases van a volver a ser presenciales, eso es lo que ha anunciado el gobierno. Entonces el Ministerio de Educación verifica lo referente a la infraestructura, por ejemplo, mientras que el Indecopi se encarga de supervisar el cumplimiento de las obligaciones de protección al consumidor, como por ejemplo que los colegios brinden información a los padres de familia, que presten el servicio de manera adecuada, que no existan, por ejemplo, actividades discriminatorias al momento de prestar el servicio, entre otras actividades. Mariela, nos habías presentado la página, la guía digital Checa tu Cole, en la cual los padres de familia pueden conocer cuáles son los derechos que ellos necesitan para poder tener un regreso seguro de sus hijos en este año de etapa escolar. Por favor, coméntanos cuáles, por ejemplo, algunas indicaciones importantes que ellos deben conocer y que el colegio debe brindar esa información. Sí, Kerstin, muchas gracias. En efecto, la guía que ha emitido el Indecopi y que es un producto que lanzamos cada año al inicio de las clases, tiene por finalidad, como decías, orientar a los padres de familia acerca de sus derechos. Y uno de los principales derechos que tienen los padres de familia es conocer o saber cuál es la información que está vinculada al servicio educativo. En atención a ello, lo primero que los padres de familia deben recibir del colegio es cuál es el monto que los colegios cobran por los 3 pagos únicos que son obligatorios para los padres de familia, que es la cuota de ingreso, la pensión y la matrícula.
¿no? Hay que recordar, por ejemplo, en este caso, que la matrícula no puede ser superior al monto de una pensión mensual. Para poner un ejemplo, puede ser que por la pensión el colegio cobre 200 soles mensuales, por lo tanto, la matrícula no puede exceder de ese monto. Esta es una información que los colegios deben brindarla a los padres de familia 30 días antes del inicio del proceso de matrícula y obviamente también durante el proceso de matrícula para que ellos puedan decidir si contratan o no con ese colegio. Por otra parte, también los padres de familia deben recibir información acerca de las condiciones que serán aplicables al servicio educativo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ¿cuál va a ser el horario en el cual se van a desarrollar las clases? Si las clases van a ser presenciales, si van a ser semipresenciales, de repente a partir de las indicaciones que dé el Ministerio de Educación, si es que va a tener en algún momento que de repente brindarse de manera remota o hay ciertas actividades que van a desarrollarse de manera remota. Por otra parte, también los padres de familia tienen el derecho a recibir un boletín informativo en el cual van a estar previstas todas aquellas condiciones o la forma en la que el colegio se organiza para los casos o la atención de casos de bullying o de ciberbullying, por ejemplo, de violencia escolar en general, cuando se presenta algún tipo de situación como esta, ¿no? Entonces, básicamente esa es la información que deben recibir los padres de familia. Ahora, tenemos que tener en cuenta que estamos en una emergencia sanitaria, entonces Indecopi también realizará verificaciones al respecto, en que en cada institución se cumplan las medidas de bioseguridad correspondientes. ¿Eso es competencia de Indecopi? Sí, ese es un punto también muy importante que los padres de familia deben saber. En la medida que estas condiciones de bioseguridad, precisamente por el regreso a las clases presenciales, están vinculadas al ambiente en el cual se van a desarrollar las clases, esto tiene relación con la infraestructura propiamente del colegio. Recordemos que en el año pasado, a fines del 2021, se emitió una resolución ministerial en la cual se establecen cuáles van a ser las condiciones que van a tener que cumplir los colegios para el regreso a las clases presenciales. Y dentro de esa resolución ministerial se dictan precisamente, por ejemplo, medidas como el hecho de que el colegio tenga que brindar las clases con las ventanas abiertas, el número máximo que va a poder recibir de alumnos por aula, dependiendo del colegio, claro. Por otra parte, también el distanciamiento de como mínimo 1 metro entre los alumnos. Todo este tipo de condiciones que, como mencionabas, Kerstin, son de seguridad, de bioseguridad, son supervisadas por el Ministerio de Educación a través de las UGELs. Las UGELs, las Unidades de Gestión Educativa Local, son entidades que están muy cercanas a los colegios y también a los padres de familia, dependen del Ministerio de Educación y realizan la verificación de este tipo de condiciones. En este caso, si un padre de familia verificara que, por ejemplo, las condiciones no se están cumpliendo, está dentro de, digamos, de su derecho acudir a la UGEL para poder reportar estos hechos y que la UGEL realice una supervisión. Pero sin perjuicio de ello, es importante tener en cuenta que los colegios, a través de un aplicativo que el mismo Ministerio de Educación ha lanzado o ha, digamos, hecho de conocimiento de los colegios, va a reportar periódicamente cómo es que se está desarrollando las clases de manera presencial y si se están cumpliendo con las medidas, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta para que los padres de familia también sepan a dónde acudir. Entonces, ante cualquier vulneración de los derechos del padre de familia, del estudiante, la primera instancia podría ser la UGEL a la que ellos tengan que acudir. En el caso de las condiciones de seguridad, sí tendría que reportarse ante la UGEL. Si es que es una situación en la que, por ejemplo, el padre de familia presenta un inconveniente vinculado al monto de las pensiones, de que, por ejemplo, se está cobrando más de lo que se había informado o, por ejemplo, se cambian las condiciones previamente informadas, ese tipo de situaciones pueden ser reclamadas directamente ante la institución educativa o ante el Indecopi. Es importante acá tener en cuenta que hay competencias que corresponden tanto al Ministerio de Educación como al Indecopi. En el caso del Indecopi se puede reclamar todo aquello que esté vinculado a temas relacionados a información, como mencionábamos, el monto de las pensiones, las condiciones del servicio, ¿no? También vinculados a situaciones que nosotros le denominamos faltas de idoneidad en la prestación del servicio. De repente la palabra no es tan común, pero la idoneidad como tal está vinculada a que el servicio sea prestada en las condiciones en las que fue informado. Si a mí me dijeron que de repente en el colegio, por ejemplo, el niño no tenía que usar uniforme porque no estaba establecido en el reglamento interno y luego vienen a exigirlo, ese tipo de situaciones, por ejemplo, sí pueden ser, digamos,
reclamadas ante el INDECOPI, ¿no? Por otra parte, también hay temas relacionados a discriminación en el consumo que también van a ser materia de supervisión o pueden ser reclamados ante el INDECOPI, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Mariela, agradecemos la información que nos has brindado, que viene por parte de INDECOPI. Se nos acabó el tiempo, Mariela. Yo agradezco tu participación en esta mañana. Si hubiera algunas recomendaciones ya de cierre que brindar muy brevemente. Sí, por favor, Kersti. Solamente recordarles a los padres de familia que para cualquier tipo de consulta o también algún tipo de reclamo o denuncia, incluso de manera anónima, puedan escribir al INDECOPI al correo electrónico colegios@indecopi.gov.p, que es un correo electrónico que se ha creado para precisamente reportar este tipo de casos en la prestación de servicios educativos. Y por otra parte, recordarles también que para cualquier consulta pueden comunicarse con nosotros al teléfono 224-7777, que es el número para Lima, o al teléfono 0804-4040, que es una línea gratuita habilitada para provincias. Muy bien, muchísimas gracias. Mariela Villacorta, funcionaria de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, INDECOPI. Y tras esta entrevista nos toca hacer una pausa, ya volvemos. Pronavec lanzará el concurso Beca Continuidad de Estudios de Educación Superior 2022 que beneficiará a miles de estudiantes del país. Informes de nuestro canal aliado TV Cosmos. El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo Pronavec del Gobierno lanzará el concurso Beca Continuidad de Estudios de Educación Superior 2022, luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas autorizara la transferencia de más de 94 millones de soles al Ministerio de Educación. Los recursos transferidos por el MEF a favor del Minedu permitirán financiar el lanzamiento de 12.000 nuevas becas. Con esta transferencia, miles de estudiantes de universidades, institutos y escuelas de educación superior públicos y privados, afectados por la pandemia y que no han recibido apoyo económico del Estado para continuar con sus estudios, tendrán la oportunidad de postular al concurso. En total, a la fecha, el Estado peruano adjudicó la beca a más de 34.000 estudiantes a nivel nacional, mayoritariamente de medio superior, de casas de estudio, como la Universidad César Vallejo, Universidad Privada del Norte, Universidad Tecnológica del Perú, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Universidad Continental y Universidad Andina del Cusco. Los interesados pueden obtener mayor información ingresando a las redes sociales del Pronavec o a la página www.go.p/Pronavec. También escribiendo al WhatsApp institucional 966-429-596. En el siguiente informe del Poder Judicial, conozca las sanciones que establece la ley a las personas que ocasionen daño o perjuicio a terceros durante las fiestas de carnaval, las cuales se realizan en diferentes partes del Perú entre los meses de febrero y marzo. En Perú, los carnavales se desarrollan durante los meses de febrero y marzo y se consideran celebraciones culturales muy importantes que reúnen tradición e historia. El carnaval es el reencuentro con las raíces y con la comunidad. Es única en cada lugar, contando con procesiones, ferias, pasacalles y gastronomía, como muestra del patrimonio vivo de la cultura peruana. Uno de los principales carnavales es en Cusco, celebrado desde la época colonial. Las calles del centro histórico y la plaza de armas se llenan de visitantes peruanos y extranjeros para formar parte de la celebración al ritmo de música folclórica. Con el paso del tiempo, esta fiesta se tiñó de violencia, siendo reglamentada y estableció las siguientes sanciones. Por provocar lesiones graves, con pena privativa de libertad de hasta 8 años. Por tocamientos indebidos, con pena privativa de libertad de hasta 5 años. En el artículo 176 del Código Penal, constituye delito contra las buenas costumbres referidos a los actos contra el pudor. En el 2010, la Policía Nacional del Perú lanzó un plan de operaciones llamado Carnavales 2010, en el cual sancionaban con trabajos comunitarios a quienes mojen a terceros sin su consentimiento durante carnavales, pues atentan contra el derecho a la libertad. En la actualidad,
Con la llegada de la pandemia y tras el incremento de casos de contagio y rebrote de la variante, se mantiene vigente el decreto número 131-2021-PCM, que dispuso la prohibición de todo tipo de eventos masivos, tales como desfiles, fiestas costumbristas y patrimoniales, actividades civiles y carnavales. Algunas ciudades han optado por suspender sus celebraciones como una medida de prevención. Por ejemplo, en Juliaca, la Federación de Arte y Cultura de la provincia de San Ramón informó mediante un comunicado que las instituciones folclóricas acordaron suspender todas las actividades del Carnaval Juliaqueño 2022. De igual forma, en Puno, la Federación de Pandilla Puneña, mediante un comunicado, mencionan que lo principal es la salud de los participantes y de la población, optando así por usar las plataformas virtuales para su desarrollo. Si bien las fiestas de carnaval son declaradas Patrimonio Cultural de la Nación, de faltar a esta disposición, se iniciarán los procedimientos sancionadores contra todo aquel agente que organice y o participe de este tipo de concentraciones. Amigos, llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos en JN Noticias. Nos reencontramos mañana aquí en el canal 516 de Movistar TV, las redes sociales del máximo ente electoral y, por supuesto, la plataforma de nuestros canales aliados. Los dejamos con bellas imágenes de Chile. Hermoso.